Esta mañana vamos a desarrollar un tema importante que nos puede traer un poco de controversia si lo escuchamos detenidamente y pensamos que el mensaje va hacia el rumbo que vamos a escuchar, que se va a mencionar mucho, pero este mensaje no viene tampoco para traer como espada entre hombre y mujer, sino más bien nos daremos cuenta que el llamado es para todos, hermanos. El llamado es para todos, pero vamos a ir desarrollando poco a poco este mensaje esta mañana y preste la debida atención para que sea de mucha bendición para los presentes. He titulado este mensaje, ¿quién sostuvo el ministerio de Jesús? ¿Quién lo sostuvo? El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4, dice, Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Quién nos formó? Tanto a varón como a hembra, Dios nos formó, hermanos. Entonces, hoy día vamos a manejar este mensaje y vamos a poder apreciar que la mayoría de los que apoyan o de los que ayudan en los ministerios dentro de una iglesia son las mujeres. Por eso les digo que no vengo a traer una espada a poner en contra, pero es una realidad. Las mujeres son las que más ayudan dentro de las iglesias. También es muy característico o muy notorio que hay más membresía de mujeres que de varones en las iglesias evangélicas. Incluso, si hay X evento, siempre habrá más mujeres apoyando en los eventos. Ahora usted reflexione un poquito y saque sus propias conclusiones y no se deje llevar solamente por lo que yo le estoy diciendo. ¿Quiénes son los que verdaderamente apoyan más dentro de los ministerios de las iglesias? Las mujeres. Pero también hay aquellas mujeres que no se han involucrado en absolutamente nada. Eso también es un reto para ellas. Entonces, el apóstol Pablo escribió un pasaje, y tengo la certeza que ese pasaje fue inspirado por el Espíritu Santo, donde hay una prohibición a las mujeres. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y usted va a decir, bueno, ¿qué pasó? Primeramente estábamos alentando a las mujeres, y ahora viene el apóstol Pablo y dice que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35, y si queréis aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto era por la situación que se estaba viviendo dentro de la iglesia de los Corintios. La problemática era en la iglesia de los Corintios, donde la mujer debería de callar, y si había alguna cuestión que no entendiese, o si entendía en cierto momento, ella debería de dialogar con su marido. Pero aquí también viene otra cuestión. ¿Y qué pasa con que el marido sea un neófito, no aprende, no avanza, no camina? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cómo va a poder ayudar a su esposa? Entonces, ¿qué pasaría si este pasaje de Corintios lo aplicáramos literalmente en esta iglesia? Las hermanas ya no hablarían, ¿verdad? Las hermanas se quedarían calladas, porque dice que la mujer no podría hablar entonces estando dentro de los servicios. Pero su aplicación está fuera de contexto actual en nuestra iglesia, hermanos. No sería ese el motivo, ¿eh? Así que no pensemos que por ese lado vamos a tratar de intimidar a las hermanas, ¿no? Aquí viene la proposición del mensaje, hermanos. ¿Qué pasaría si en las iglesias
no hubiera mujeres, o no tuvieran voz y voto, o no tuvieran igualdad? ¿Qué pasaría? Eso es lo que quiero que se les quede claro a todos, tanto a las mujeres como a los varones. ¿Qué pasaría si no hubiera mujeres dentro de la iglesia? ¿Quién debería de hacer el trabajo? Los varones. Pero los varones se justifican: es que yo trabajo, es que yo no tengo el tiempo. Que lo haga el que está al frente, él tiene el tiempo. Primero son mis ocupaciones. El pasaje, hermanos, de Corintios, referente ahorita a lo que estábamos hablando de la mujer, prohíbe a las mujeres. Este era el contexto que hablaba Pablo a la iglesia de los Corintios. Prohibía a las mujeres la discusión desordenada y que esto pudiera perturbar el servicio. Por eso les decía: cállense. Muy distinto al sostenimiento de los ministerios de Dios, hermanos. Muy distinto. Así que no lo saque de contexto. Para adentrarnos un poquito, yo quiero hacer una remembranza, si lo podemos decir de esta manera, sobre algunos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento, y ahí nos vamos a dar cuenta el apoyo de las mujeres. El apoyo de las mujeres desde el Antiguo Testamento. Quiero hacer referencia a un profeta de Dios llamado Eliseo. ¿Cuántos recuerdan a Eliseo y a la mujer sunamita? Esto lo vemos ahí en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. ¿Quién estaba hablando? La mujer. La mujer es la que estaba refiriéndose y diciendo toda esta situación. Versículo 10. Dice: yo te ruego, le está diciendo la mujer, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, el profeta, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Estamos hablando de las mujeres. ¿Qué tan importante es entonces que las mujeres se involucren dentro del ministerio? Ahora, podemos ver que no estábamos hablando de una iglesia, de una mujer que podía ver la necesidad de un siervo de Dios, Otro ejemplo de esta mujer que nosotros la tenemos en el Antiguo Testamento por una reputación dudable, pero que fue valiente. Y más que valiente, ella tenía necesidad de Dios. Y también tuvo un temor reverente a Dios, que se atrevió en su casa a ocultar 2 espías. Estamos hablando de Rahab, la ramera, y que ella los tuvo que descolgar por el muro a estos 2 espías. Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para expiar toda la tierra. ¿A quién temió más esta mujer? ¿Al rey o a Dios? A Dios. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6 de Josué. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado.
Nuevamente vemos a una mujer de dudosa reputación, pero con un temor a Dios, cuando vio que el pueblo de Dios venía a atacar a la tierra de Jericó, y cómo ella en su valentía desafió las instrucciones o el mensaje de su propio rey. Ahora, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, también vemos que hubo mujeres que se involucraron en el servicio. Hablemos de la primera iglesia. ¿Dónde encontramos la primera iglesia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo número 11. Y ahí vamos a encontrar, hermanos, de igual manera, la valentía de una mujer que prestó su casa, porque las primeras iglesias no se reunían como estamos nosotros aquí. ¿Dónde se reunían las primeras iglesias? En las casas. Ahí es donde se reunían. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Dónde estaba entonces Pedro? Encarcelado. Iba a ser ejecutado Pedro. Ya habían ejecutado a Jacobo, nombrado como Santiago. Ya lo habían ejecutado, y como la gente estaba enardecida y esto agradó a la gente, entonces Herodes mandó a tomar preso a Pedro, y por eso estaba ahí. Y él, cuando fue librado, él de repente pensó, pues no supo entender que estaba siendo librado por el Señor. Y cuando entendió que estaba siendo librado por el Señor, entonces él comenzó a actuar para salir de ese lugar. Versículo 12 sigue diciendo: y habiendo considerado esto, después de que salió Pedro, sí, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A dónde fue Pedro? No fue con los otros discípulos. Me refiero como con Andrés, su hermano. Dice que fue a la casa de María, que era madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Prestaron atención a la lectura, hermanos? Les vuelvo a leer esto. Pero él, haciéndoles señas con la mano de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? Al hermano del Señor Jesús, porque el otro Jacobo ya estaba muerto. Se estaba refiriendo al hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba pastoreando la iglesia en Jerusalén. Otro ejemplo más. Vemos otro ejemplo del ministerio ahora del apóstol Pablo. Y lo vemos relacionado a una mujer llamada Lidia, una mujer comerciante. Ella fue la primera convertida en Filipos. Y no solamente ella, dice con toda su familia. Y además de ello, hospedaba a Pablo en su casa. Ahí se fundó la primera comunidad, hermanos. Y ella estaba ubicada en Europa. Hechos 16:13 dice: un día de reposo, está hablando Pablo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. No dice a los varones o a la multitud, a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada
y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Hermanos, podemos darnos cuenta que estamos hablando de mujeres y cómo ofreció su casa a esta mujer. Pero no le dijo quédense, les obligó a quedarse. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad de hospedar hermanos en Cristo en su casa cuando han venido aquí a Tecolotlán. Es una bendición, hermanos, es una satisfacción, porque no solamente compartes ese tiempo, también compartes cosas en común, que son las cosas de Dios, hermanos. Y es un regocijo. Si lo ha experimentado, me va a entender, pero si no lo ha experimentado, le exhorto a que lo viva, a que lo experimente, que ofrezca su casa. Y esto es agradable, hermanos. Encontramos otra más, la participación de mujeres en las tareas junto a Pablo, nombrados al mismo nivel que los hombres. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, que combatieron juntamente conmigo, dice Pablo. Estas mujeres. Escúcheme esto: cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál libro? Donde su nombre y mi nombre y están escritos, hermanos. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, os digo, regocijaos. Yo ayer que estaba checando, miré la traducción Biblia, lenguaje sencillo, y me gustó esto, escúchelo. Es el mismo versículo. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Vivan con alegría. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocidos de todos los hombres. Y lo dice Pablo: el Señor está cerca. Vean cómo Pablo anhelaba la venida del Señor, pensando que estaba cerca. Y llevamos 2000 años, hermanos. Pero yo digo que cada vez está más cerca la venida del Señor. Para cerrar esto, hermanos, quiero hacer mención lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 32. Pero les digo que en vez de leer todo lo que dice Hebreos 11, 32, que se los voy a leer, pero yo le voy a cambiar un poco en un momento más. Nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Estamos hablando de la fe en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo esta carta a los hebreos? Porque me faltaría el tiempo contando ¿de quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Eso dice el pasaje. Mas sin embargo, yo, hermanos, lo quise acomodar de esta manera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, está hablando Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estoy acomodando el pasaje, hermanos. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Si ustedes ven, la mayoría son nombres.
de mujeres. Hermanos, el Nuevo Testamento está dedicado a una buena cantidad y da un espacio amplio donde también describe no solamente a mujeres, sino también a varones en las iglesias, en la familia misma y en la sociedad misma. Pero ¿saben qué tenían en común todos ellos? Trabajaron para la obra del Señor, sin pensar que estaban mal invirtiendo su tiempo o su dinero, sino todo lo contrario. Sabían que su vida estaba siendo invertida en algo que vale la pena desgastarse, como lo dijo Pablo ahí en primera carta a los Corintios 15:58, la última parte, cuando dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero muchos de nosotros hemos olvidado esto, hermanos, y hemos dado la espalda no solamente a la iglesia, sino a Dios, no involucrándonos en el ministerio de la iglesia, hermanos. Pasamos de frente, indiferentes, hermanos. Todos estos son ejemplos, hermanos, de cómo las mujeres, y ahorita vamos a ver que también los hombres, hermanos, se involucraron en el ministerio del Señor. Ahora sí quiero solamente tocar un solo punto, hermanos, para decir quiénes sostuvieron desde el principio hasta el final el ministerio de Jesús. ¿Quiénes? Desde el principio hasta el final. Primeramente, quiero hacerles entender que el Señor hizo un llamado personal a unos varones, aquellos a los cuales Él miró con características, pero también miró con potenciales, que podían ser útiles en las manos de Dios. Y quiero referirme en específico a los primeros que Él llamó. Y cómo reaccionaron ellos a ese llamado que recibieron de parte del Señor. Mateo capítulo 4, del versículo 18 en adelante, como hasta el 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Primeramente miró a dos de ellos, hermanos. Jesús les hace el llamado y la comisión a la vez. Siendo personas, ellos eran personas sencillas, sin ninguna preparación académica. Y con esto queda comprobado, hermanos, que Dios es quien da la capacidad. Solamente nosotros debemos dejarnos usar. Quitémonos de la mentalidad mediocre, hermanos, de que no tenemos la preparación académica para que nosotros no podamos serles útiles en las manos de un Dios vivo y poderoso. Quitémonos esa mentalidad mediocre, hermanos. Estos hombres dicen que eran del vulgo, sin preparación académica. Por eso tenían ese oficio de pescadores, porque no les miraron madera de que ellos fueran personas preparadas para ser rabinos. Ahora, Jesús les hace el llamado, pero los comisiona también, hermanos. ¿Qué nos dice Mateo 4:19? Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está la comisión. Y esta comisión no solamente es para ellos, es para todos. Para todos. El ser pescadores de hombres. Jesús les habló en su propio lenguaje para que ellos entendiesen. Ahora, un verdadero llamado a ser un seguidor de Cristo nunca se hace esperar para servirle al que lo llamó. No dice, no, pues espérame, no, ahorita no es el tiempo, no, deja que primeramente me aprenda un versículo, me aprenda la Biblia o vaya al seminario. No, hermanos, el llamado no se hace esperar. Cuando Dios te llama, te llama. Y no es para que tú interpongas tus propios pretextos. Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron al instante. No antepusieron pretextos ni justificaciones, hermanos. Dice el versículo 21, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre,
que remendaran sus redes y los llamó también. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Remendando redes. ¿Estaban ocupados? Sí. ¿Cuál es nuestra justificación para nosotros para no servir en la iglesia? Es que estoy ocupado. No, es que yo no puedo. Es que yo tengo trabajo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban trabajando, hermanos, estaban remendando las redes. ¿Y qué cuando tuvieron el llamado de Jesús, qué hicieron? Dejaron las redes, hermanos, y le siguieron. El llamado es a estos 4 varones, fueron los primeros. En ningún momento ellos dudaron al llamado, tampoco pensaron, y tampoco cuestionaron diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O pensaron, es que mis padres están aquí, ya son mayores de edad. No, escuche lo que nos dice Jesús con sus mismas palabras. En Lucas 14:26, estos hombres no se justificaron. Pero si nosotros estamos pensando justificarnos, escuche lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te está dejando alternativa, hermanos? ¿Te está dejando alternativa a que nosotros digamos, es que puedo seguir amando a mi esposa aún más que al Señor? El Señor no te está diciendo que la aborrezcas de decirle, ¿sabes qué? No te puedo ni ver, no. Está diciendo que los quieras un poquito menos que a Él. Ponlos en segundo lugar nada más. Los sigues amando a tus padres, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a todos, pero un poquito más abajo de lo que puedas amar al Señor. Eso es lo que te está diciendo. Ahora sí quiero adentrarme en materia, hermanos. En materia referente a las mujeres. Vamos a ver cómo unas mujeres también siguieron al Señor Jesús. Y yo quiero pensar que dejaron igual que estos varones todo. Y siguieron al Señor a donde iba, ellas también. ¿Qué dice Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3? Pero voy a leer únicamente el 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿sí? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Bien, estamos hablando en específico de un nombre propio, María, ¿verdad? Pero no fue la única la que apoyó el servicio o el ministerio de Jesús cuando fue llamada. Podemos darnos cuenta entonces que detrás del escenario de estas mujeres, ellas sustentaban el trabajo. No se apreciaba quizá lo que ellas hacían, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús, sí. Pero detrás de ese escenario, ahí vemos la esencia de estas mujeres y nos daremos cuenta cómo apoyaban el ministerio de Jesús con algo muy importante también. Versículo 3, Lucas 8:3. Aquí viene el segundo nombre. Primero miramos que era María Magdalena, ¿verdad? Ahora dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey Herodes. O sea, imagínense qué tan cercana estaba la situación. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo apoyaban el ministerio de Jesús las mujeres, hermanos? Con sus bienes. ¿Cómo estás apoyando tú al Señor, hermano? El Evangelio, hermano, nos hace entonces mención de 2 mujeres por nombre propio, 3 mujeres, ¿verdad? Y a las otras dice, y las otras muchas. Con esto Jesús dignificó a todas las mujeres de la degradación y servidumbre que tenían dentro de esa cultura, hermanos, judía. Y las pone al mismo nivel del compañerismo y del servicio para el Señor. Porque dentro de esta cultura judía, los rabinos no enseñaban a las mujeres. Pero Jesús tomó hombres y mujeres, las dignificó,
las puso al mismo nivel. Ahora, el permitir que estas mujeres viajaran con ellos, no solamente con Jesús, sino con todos los discípulos, Jesús demostraba que todas las personas son iguales ante Dios. Son iguales. Entonces, entendamos esto, hermanos o hermanas. Las mujeres apoyaban el ministerio de Jesús con su dinero. ¿Saben por qué lo hacían? Porque reconocían que tenían una gran deuda con Jesús. ¿Qué nos dice entonces el pasaje volviendo a Lucas capítulo 8, versículo 2? Algunas fueron sanadas ¿de qué? De espíritus y otras de enfermedades. ¿Cómo no agradecerle a Dios, hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿De qué te ha librado el Señor a ti y a mí? ¿Por qué aún seguimos teniendo nuestro corazón entenebrecido o oscuro? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces a nosotros desprendernos de las cosas? La pregunta personal es esta: ¿qué hizo el Señor por ti y qué esperas para servirle en el ministerio de Jesús con tus talentos y con tus bienes? ¿Qué estás esperando? La palabra dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Cómo amaron esas mujeres? Mucho. Hermanos, nosotros estamos demostrando que no amamos al Señor. Y no porque quiero que le des dinero o que te involucres más en el ministerio. Porque si verdaderamente lo amaras, lo primero que harías es cómo agradecerle a Dios por lo que Él hizo ya por ti. Y no refiriéndonos de dónde nos ha sacado en una condición de salud. Me refiero más bien de dónde nos sacó y a dónde íbamos antes de conocerlo. Nada más por eso necesitaríamos estarle agradecidos. Dice la última parte de Lucas 7:47. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo estoy seguro que ni a ti ni a mí nos perdonó poco, pero no le amamos. Más bien nos perdonó mucho, pero no le amamos. Y referente a veces a nuestros bienes, hermanos, ¿qué nos dice Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? En el dinero, en las posesiones, en lo que más tengo, pero lo tengo para mí y no para darlo a nadie más. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Nosotros podemos pensar y justificarnos en este sermón diciendo: Jesús desde un principio llamó a hombres y a mujeres, ¿verdad? A su ministerio, claro que sí. Pues le comento que la primera que Dios llamó fue una mujer. Me refiero en el Nuevo Testamento. Donde le dijo que si le entraba a todo lo que el ángel Gabriel le dijo, no sería fácil. Más aún, le dijo, porque eres mujer, porque eres muy joven y porque también era pobre. Me estoy refiriendo a María, hermano. Sin embargo, María le dijo que sí a lo que el ángel le había dicho. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, nosotros no podemos imaginarnos el gran peso que asumió sobre sus hombros la Virgen María al decirle sí al ángel del Señor. Al decirle: va a posar sobre ti el Espíritu Santo, vas a quedar embarazada, vas a dar al Hijo de Dios, vas a dar a luz al Hijo de Dios, pero también estás en riesgo de que seas apedreada porque faltaste, porque saliste embarazada, y todo eso puede ser un gran problema, hermanos. Sin embargo, ella dijo: he aquí
la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. ¿Cómo cerrar entonces este sermón, hermanos? ¿A quién llamó en sostener su ministerio? ¿A las mujeres o a los varones? A los dos. Y les comparto este pasaje que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, donde él reitera que el contexto de este pasaje es la igualdad de la salvación delante de Dios y en el cuerpo de Cristo. Me refiero a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, no digamos que eso lo deben hacer las mujeres o eso lo deben de hacer los varones. Lo debemos de hacer todos. Todos. Y esta es la invitación, hermanos. Para sostener esta iglesia, que es parte del ministerio de Jesús, aquí en Tecolotlán, el compromiso debe de ser cada quien en lo personal, no descalificándote de tu responsabilidad, si no ayudas o si no sirves, o que te haces el que no ves aún viendo las necesidades y las carencias en la iglesia, hermano. Y estamos hablando de la iglesia Casa de Paz. Pero recuerda este pasaje, si tú estás tomando esta postura, recuerda este pasaje que dijo el apóstol Pablo a los romanos referente a los débiles en la fe, exhortándonos a que seamos fuertes. Pero si nos vamos a justificar o nos vamos a hacer que no vemos nada, ¿qué nos dice Romanos capítulo 14, versículo número 12? De manera que cada uno de nosotros, dará a Dios cuenta de sí. De ti depende cuánto has cerrado tu corazón al servicio de Dios. De ti depende cuánto has cerrado tu corazón para no quererle servir al Señor como deberías de hacerlo. Y si algo te estorbó, yo te animo a que lo dejes de lado y que sigamos adelante. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque podemos ver, Señor, que tanto hombres como mujeres estuvieron a tu servicio, Señor, con todo. No dijeron esto sí, esto no. Se dispusieron con todo, Señor, a servirte. Y te ruego, Señor, que los que estemos aquí, Padre, no echemos en saco roto tu palabra. Y que nos dispongamos a servirte, Señor, con todo. Que no hagamos que no vemos las necesidades ni las carencias, Señor, sino que estemos dispuestos, Señor, a sostener tu ministerio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.